La tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Oye, que veníamos a comer. Joder, pues espero comer tranquilamente contigo, porque tú corres mucho, chaval. Vaya liada, ¿eh? ¿Qué has hecho? A ver. He llamado por teléfono porque quería comer aquí, que nadie me dijo que había que reservar las especialidades. Pues ahora lo decimos nosotros. Si queréis arroz con pita, tenéis que reservarlas. Y las cebollas rellenas también, que nos dijeron que están muy buenos. Comenzamos con unos calamarinos de potera. Que saben a mar, ¿eh? No saben como otros no saben a mar ni a nada. Están muy buenos, sí señor. Y no es para echarles limón, porque estando buenos, si no fastidias el calamar. Calamar, chipirón. Oye. Seguimos con el cachopo tradicional de jamón y queso. Toma. Mira, estoy en confianza. Está muy rico, ¿eh? ¿Está bueno? Joder, es pequeño porque es un cachopo así, es como mi mano, o sea, en plan, y se va. A lo mejor no es tan bueno, pero está muy rico. Está muy bueno este cachopo, sí señor. Ni grasiento, ni salado. Alta cocina de cachopo, ¿eh? De los más ricos que he probado. Tío, vaya cosa más humillante. Me han puesto el calimocho con pajitas, como si fuese un niño, tío. Hostia, igual como bebé, tío, como un nene. Se viene una de las especialidades de la casa. Arroz Pita. con pita, chavales. Pero no de pitar, un plazo, ¿eh? Y pita de gallina. Vamos a comer, vamos a comer. Todo hay que decir que lo hemos pedido sin reservar, ¿eh? Igual nos lo han hecho un poquitín a la carrera, pero bueno. ¿Y la pita? ¿Probaste la pita? Sí, la pita está rica. La pita está muy buena. Pero- Primera vez que pruebo arroz con pita. Como muy meloso, nos costó mucho coger el sabor, pero es que sabe un poquitín potente por la pita. Está rico. Te da la sensación de que está salado, pero no lo está. Esta pita dejó de poner huevos, la probé, pero oye, había que comer la pita. Y llegó el momento y envió tarta de almendres con manzana, tarta de fresas. Una torrija es eso, turrón, esa es mía. Sinceramente, ¿cuál te gustó más? La torrija, y mira que a mí me gusta la de turrón, ¿eh? Pues a mí la de turrón y luego la de fresa. ¿Sabe a fresa, fresa? Joder, estaría bueno que supiera limón si de fresa. No, pues sí. Pero puede pasar, puede pasar. Ocurre mucho, no sale muy artificial. sabe a fresa. No sabe artificial. Todos Estos somos- colores. Bueno, Sergio, pues ya hemos comido. Ahora a ver si eres tan rápido en pagar como has comido. Pago yo. Es un mentiroso, ya hemos pagado y todo. Pagado. Resumen rápido. El total de esta factura es de 160 euros para 4 personas. En el restaurante Casa Nuevo, en Pillarno, Asturias.